Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Un gran saludo para cada uno de ustedes en este nuevo día que nos regala el Señor. Quisiera agradecer primeramente al Señor, quien nos permite y nos da ese privilegio de poder compartir su palabra en este día, y dar gracias también a ustedes por acompañarnos. Quisiera que oráramos en este tiempo para poner en manos del Señor y pedir la guía de su Santo Espíritu en este momento. Entonces vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias, Señor Dios de la gloria, porque hoy nos regalas un nuevo día en este mundo, que somos peregrinos, que somos extranjeros en este mundo al cual no pertenecemos. Pero gracias porque a ti te ha placido, Señor, y por eso hoy queremos clamar a ti y pedirte a ti, Señor, de tu guía, de tu sabiduría, y que tu Santo Espíritu nos dirija en este momento para que nuestro corazón esté atento, Padre, a escuchar tu palabra y poder aplicarla, Señor, no para vanagloria de nosotros, sino para tu gloria y honra, Señor. Ayúdanos, Señor, y dejamos a tus pies esta oración. Amén. Bueno, mis amados, hoy quiero compartirles de algo que me surgió en estos días, que el Señor trajo a mi mente, y es qué anheló mi corazón en este año que ya está culminando. Qué anhelo, que de pronto, qué deseos quedaron por ahí y que no, de pronto no se cumplieron. Bueno, cada uno se preguntará en este momento qué, o sea, hará una evaluación, qué anhelos tenía y de pronto no se dieron, o algunos se dieron, algunos del Señor los que los cumplió o los dio, y bueno, darle gracias al Señor a eso. Pero quiero que de pronto nos llevemos en nuestra mente esta frase, que es el título de este devocional: lo que debemos anhelar. ¿Y cómo así? ¿Qué es lo que debo anhelar? Hay cosas que anhelamos en nuestra vida, así de pronto tener una casa, un carro, de pronto eh, un buen trabajo, de pronto unos zapatos, y no son cosas malas, mis amados hermanos. No estoy diciendo que esto sea pecado, no estoy diciendo que esto sea malo, pero por eso la frase que decía hace un momento, lo que debemos anhelar. Y cuando digo debemos, es algo que es bueno y algo que agrada al Señor. Entonces, eso es lo que hoy quiero que quede en nuestros corazones, lo que debemos anhelar. Y quiero dar como una respuesta a esto. Y esto está allí en Salmos 27:4. Acompáñenme allí. Salmos capítulo 27, versículo 4. Y allí está hablando el salmista, está hablando David. Y está como en un momento de pronto de pedir al Señor algo. Porque usted lo puede leer ahí. Y dice en el primer versículo del capítulo 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Había como temor en su corazón, no había algo en su corazón que no lo dejaba descansar. Pero mire lo que dice allí en el versículo 24, en el versículo 4, perdón, del capítulo 27. Mire lo que dice allí la palabra de Dios, dice: una cosa he demandado a Jehová. O sea, una cosa le pide al Señor, una cosa le dice al Señor, que solo eso le pide allí el salmista. Dice: una cosa he demandado a Jehová, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. O sea, él le pide y él va en pos de eso, va en busca de eso. Dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vemos algo importante allí, lo que dice el salmista en este versículo tan hermoso, mis amados hermanos, que yo lo leía y decía: gran, gran enseñanza que podemos aprender del salmista, y también que podemos poner en práctica en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir el salmista allí en este versículo? Él quería y deseaba en su corazón que Dios morara todos los días en, en él. Por eso dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y esto lo podemos decir, uy, es estar como en la iglesia todos los días. Y de pronto algunos vamos a decir: no, pero esto es algo como fanático, algo que no, todos los días. Pero podemos verlo de esta forma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digámoslo así. Que en la congregación se hicieran servicios de oración todos los días, o servicios de adoración todos los días,
que tengamos ese privilegio de poder decidir si yo quiero ir o no quiero ir. ¿Cuántos de pronto anhelaríamos estar todos los días allí en el templo, cantándole al Señor, aprendiendo la palabra del Señor, orándole al Señor? Qué bonito sería esto, mis amados hermanos. Qué hermoso sería esto. Y cómo de pronto cómo yo puedo hacer esto. Cómo yo puedo decirle al Señor cómo de tenerlo todos los días o estar en su templo todos los días. Y acompáñame un momento, mi amado hermano, allí a Juan, demos un salto al Nuevo Testamento, porque allí es cuando yo puedo entender que cómo puedo yo anhelar todos los días a mi Señor en mi corazón. Entonces, Juan capítulo 5 versículo 39. Miren lo que dice allí el Evangelio de Juan 5:39. Está hablando el Señor Jesucristo. Allí en este versículo dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Dos cosas importantes que vemos allí cuando está hablando el Señor Jesucristo. Dice escudriñad. Escudriñad las escrituras. Y se acuerdan que allí en el capítulo 4 dice: y para inquirir en su templo. Estamos en dos tiempos muy diferentes. Está allí el salmista escribiendo o está narrando, no lo sé, pero está allí escribiendo este versículo. Y recordemos que aún allí el Señor Jesucristo no había venido. Ahora el Señor Jesucristo está acá, está él mismo hablando. Y está hablando ¿de quién? De que las escrituras, si las escudriñamos, si indagamos en ellas como algo cuidadoso, vamos a conocerle más de él. Porque dice en el versículo 39, está diciendo, la parte última, dice: y ellas son las que dan testimonio de quién, del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, vemos que ¿cómo yo puedo hacer que Dios more todos los días en mi vida? ¿Cómo anhelo yo que Dios esté todos los días en mi vida? Estudiando este libro, estudiando la palabra del Señor. No de una forma mecánica, no de una forma de pronto buscando beneficio para mí. No. Por eso decía allí en el en el Evangelio de Juan, decía que daban testimonio de él. O sea, vamos a conocerle más. Vamos a poder verle al Señor por sus atributos, por lo que Él es, por su esencia, por su amor. Entonces vamos a poder conocer ese Dios un poco más. Y vamos a anhelar que Él esté día a día en nuestros corazones. Y por eso les hablaba al principio, ¿qué tal si de pronto en el templo todos los días estuviese abierto y hubiese servicio? ¿Anhelaríamos esto? De estar allí, reunidos como iglesia, alabando al Señor. No lo sé. No lo sé y cada uno puede indagar eso. Entonces vemos que el Señor quiere que estemos todos los días. El Señor quiere que anhelemos que Él esté todos los días, pero ¿cómo lo puede hacer? Escudriñando su palabra, estando cerquita de Él. No hay de otra forma, mis amados hermanos. No es un deseo que yo quisiera tener todos los días, pero si no lo hago, no va a pasar nada. Esto no es algo de otro mundo, no, es algo real. Y es algo sencillo que yo lo puedo hacer práctico en mi vida. Ahora, mis amados hermanos, tres cosas que puedo, y lo vemos ahí en el versículo 5 del capítulo 27 de los Salmos, que tres razones para estar en su templo, que el Señor me da allí. O que el Señor le muestra que estando allí por medio del salmista dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su tabernáculo en el día del mal. O sea, va a guardar de mí el Señor. Me ocultará
en lo reservado de su morada. Hay algo preparado para mí. O sea, cosas maravillosas que el Señor quiere darnos, mis amados hermanos. Bendiciones. Y también sobre una roca me pondrá en lo alto. Me va a dar seguridad y firmeza. Y Él va a ser el quien me va a sostener. Él va a ser el quien me va a sostener día a día. Entonces, si ven, mis amados hermanos, 3 razones para estar en su templo. 3 razones porque el Señor quiere que día a día podamos estar, que Él more en nuestros corazones a diario, en todo momento. Pero solo quiere Dios que de pronto more Él en nuestros corazones todos los días. Que de pronto se nos convierta en una religiosidad de decir, ay, Dios está morando, Dios es chévere. No, mis amados hermanos. Dios quiere algo de nosotros. Dios quiere de mí que cada día Él pueda limpiar mi vida, limpiar mi corazón. O sea, que cada día yo me parezca un poquito más a Él. Él quiere también, mis amados hermanos, que yo lleve ese fruto para Él. Que yo dé fruto en la vida de Él, en la vida. Que no sea algo que yo lo atesore como un regalo para mí, sino que eso que Él me ha dado, esa salvación tan grande que Él me ha dado, yo pueda dar fruto de eso que Él me ha dado. Y algo importante, mis amados hermanos, es que permanezcamos en Él. Permanezcamos día a día cerquita a Él. Entonces, mis amados hermanos, vemos que esto tiene un propósito. Por eso allí, como lo decía, volvamos allí al Salmo 27:4, dice la parte última. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces vemos que el Señor nos quiere enseñar, que el Señor nos quiere guiar, que el Señor quiere que dependamos de Él para estas cosas, para que nuestro corazón día a día, nuestra vida se limpie, se parezca un poco más a Él, para que demos fruto para Él y para que permanezcamos en Él, fieles a Él. Entonces, Dios tiene propósito con todo esto. ¿Y para qué debemos todo el tiempo, para qué debemos estar todo el tiempo en Jesús? Es una pregunta que de pronto decimos, ¿para qué debemos estar todo el tiempo con Jesús? Si usted se la ha hecho en algún momento, yo sí me la he hecho. Y a veces nos preguntamos, pero esto es como algo que todo el tiempo con Jesús, ¿sí? Es algo que debemos anhelar, mis amados hermanos. Es algo que debe ser algo en nuestros corazones que debe estar ferviente. Todo el momento, en todo lugar y día a día. Porque de pronto decimos todo el tiempo, pero a veces llegan dificultades, problemas, aún mucho más en esos momentos. Debemos estar anhelando que el Señor more en nosotros, que el Señor sea quien nos guíe y nos dirija en esos momentos. Y vamos un momentico allá a Romanos, volvamos al Nuevo Testamento y la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Romanos 10, 17. En un momento ya voy llegando allí. Mire lo que dice. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Allí hay una palabra fundamental. ¿Para qué debemos anhelar que Dios more en nosotros? Para que la fe pueda crecer en nosotros. ¿Se acuerda que ahorita nos preguntamos qué era lo que Dios quería? Ahora, ¿para qué Dios quiere eso? ¿Para qué Dios quiere eso? Hay un propósito. Para que podamos creerle verdaderamente a Él. Para que podamos, como lo dice allí
Dice la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos creerle al Señor cada día más? ¿Cómo podemos decir, sí, Señor, voy a obedecerte? Buscándole de Él, escuchándole de Él, yendo a su palabra, inquiriendo en su palabra como lo hacía allí Esdras. Y cuando hablo de inquirir, es de meditar en su palabra, como lo dije hace un momento, de indagar en ella como un niño pequeño que pregunta, pero ¿para qué esto, Señor? ¿Pero para qué de esto otro? ¿Para qué hablas de esto acá? ¿O por qué hablas de esto? Es como hacerle preguntas al Señor, pero no con el propósito de saber más y decir, uff, me las sé todas, sino con el propósito de poder obedecerle y decir al Señor, te creo más y creo más en ti. Entonces, vemos que el Señor quiere que día a día podamos estar en Él y Él more en nosotros, perdón, que Él more en nosotros día a día, más y más, que ya Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, pero Él quiere que nuestros corazones anhelen día a día que Él esté en nosotros por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que le creamos a Él. Y otra cosa que podemos ver es allí en Hebreos 11:6. Demos un saltico más allí al libro de Hebreos 11:6. Miren lo que dice la palabra del Señor allí en Hebreos 11:6. Y nos está hablando también de la fe. Dice, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo que hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que le agrademos, mis hermanos. Dios quiere que Él sea adorado verdaderamente de corazón por nosotros. Entonces, este propósito que el Señor quiere y lo que decía al principio, lo que debemos anhelar es esto, mis amados hermanos. Que Dios more en nuestro corazón día a día. Que Dios esté cerquita a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos creerle, para que podamos dar fruto y también para que le agrademos a Él. No es para beneficio de nosotros. Y para que en los momentos difíciles que lleguen a nuestra vida podamos ir a buscarle a Él, como lo hizo allí el salmista, y pedir eso, demandar de eso que el Señor quiere. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que nos acerquemos a Él para hallar gracia y misericordia. Eso es lo que Él quiere, que podamos reconocerle a Él y decir, todo esto es por tu gracia y misericordia, no es por más. No merecemos nada, pero Él lo da y Él nos lo permite por su gracia y su misericordia. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude y podamos verdaderamente ver esto. Y bueno, usted querido amigo o oyente que está allí, usted dice, yo anhelo tantas cosas en este mundo, anhelo tener de pronto casas o riqueza. Bueno, no son cosas malas, pero Dios quiere y le está ofreciendo algo mejor. Y Él anhela que usted sea salvo, que usted sea libre de pecado. ¿Cómo puede usted ser salvo y libre de pecado? Salvo de condenación eterna y libre y vivir una vida en libertad por medio de Cristo, creyendo en Cristo, por fe, por medio de la fe. ¿Sí ven mi querido oyente o querido eh, persona que está allí? Dios quiere esto y anhela Dios que usted hoy pueda creer en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Él murió, fue sepultado, pero resucitó y que hoy Él vive. Él quiere que usted crea, que ponga la fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, que se arrepienta de sus pecados y pueda poner la fe en Cristo. Le animo a esto. No deje pasar este día. Puede ser su último día en este mundo. Le animo a que usted hoy ponga la fe en Cristo. Bueno, terminamos este pequeño devocional que el Señor nos permite. Vamos a orar para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo en esto.
Mi buen Rey, te damos gracias, Señor, para que tú seas primeramente glorificado y exaltado, Padre. Gracias por tu palabra, porque hoy quieres que podamos estar día a día pegaditos a ti, Señor, teniendo una relación directa por medio de tu palabra, orándote a ti, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tu palabra es clara y tú nos lo muestras, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, a anhelar verdaderamente esto en nuestro corazón. Que sea un pálpito día a día en nuestro corazón de que podamos tener esa relación contigo, Padre, y poder ser obedientes a tu palabra, crecer espiritualmente, Señor, y darte la gloria a ti. Gracias, mi Señor, por esto. Y dejamos a tus pies esta oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y un buen día en Cristo Jesús.